Para el siguiente proyecto web vamos a trabajar el ORM NHibernate, así como trabajamos en videos pasados el ORM Entity Framework. Vamos a trabajar con NHibernate. Para NHibernate podemos descargar las librerías de SORM directamente desde la página. Tenemos esta página NHibernate y tenemos la opción para descargar entonces la última versión. ¿Qué nos descarga? Vamos a ver qué descarga como tal esa carpeta. Yo ya la tengo acá instalada, pues agregada acá en las DLLs. NHibernate. Listo. Él descarga las siguientes colecciones. Vamos a ver un momento, vamos a descargarlo. Se puede o descargar directamente de la página o agregando el nugget a nuestra solución de Visual Studio. Lo que vamos a revisar en este video es primero la instalación del NHibernate. Vamos a definir una clase de objeto de negocio simple. Vamos a crear una asignación de NHibernate para cargar y guardar el objeto de negocio. Vamos a configurarlo para que se hable con la base de datos local. Vamos a generar automáticamente una base de datos y vamos a realizar entonces un CRUD simple utilizando el patrón del repositorio. Y vamos entonces a ejecutarlo, a probarlo, para que demostrar que el código está funcionando correctamente. Entonces esperamos que acabe de descargar. Descarga un archivo comprimido, comprimimos la información y vamos a buscar una carpeta que se llama shared libs. Este es. Vamos a extraer. Listo, aquí estamos. Vemos entonces aquí, vamos a ver las librerías requeridas. Tenemos Lazy Collections y NHibernate. Listo, estas son las librerías como tal que necesitamos. Vamos a ver acá, tenemos la licencia, tenemos la configuración de los templates, lo que debemos configurar en nuestro archivo de configuración dependiendo del motor con el que vayamos a trabajar. Un ejemplo, nosotros vamos a trabajar con SQL, entonces vamos aquí a MS SQL, vamos a darle Edit. Vamos a buscar un momento acá. Listo. Entonces nos dice las propiedades que debemos definir cuando vamos a trabajar con un cliente SQL. Vamos a cerrar un momento acá estas clases. Listo. Vamos a ver un momento. Listo. Nos dice entonces el driver que puede utilizar, que sería el de SQL. Tenemos acá la propiedad de nuestra conexión, el servidor que indica el servidor de base de datos, el catálogo inicial que sea la base de datos y el modo integrado de seguridad si lo vamos a dejar con autenticación Windows o autenticación SQL. Vamos a revisar por lo menos el de MySQL. Listo, vemos que cambia un poco la estructura, solamente cambia el driver que va a utilizar, que ya no sería entonces SQL Client Driver, sino MySQL Data Driver. Cambia entonces un poco la cadena de conexión. Listo, nos especifica acá el dialecto. Este la trabaja desde el 2008. Este tiene MySQL Dialect. Vamos a revisar el de Oracle. Listo, cambia entonces a Oracle Client Driver. Nuestro esquema Oracle Dialect, correcto. Cambia como tal nuestra estructura y así tenemos entonces si lo vamos a utilizar con Firebird, con SQL, MySQL, Oracle, Postgres, SQLite, AS y cualquier base de datos. ¿Listo? A nosotros la que nos interesa es la que dice MySQL, perdón, SQL, MS SQL. ¿Listo?
Entonces vamos acá un momento. Listo. Acá en test tenemos tanto la NHibernate. Vamos acá, NHibernate solo. Listo, las que necesitamos son Lazy Collections NHibernate. Pero debemos agregar de las que dicen test, log4net y otra DLL que dejo en la descripción, que es la siguiente. Vamos acá a documentos. Eso yo ya las he copiado acá, ya descomprimí el archivo. Tenemos Lazy Collections, NHibernate, log4net y Castle Dynamic Proxy 2. Esta es como tal las librerías que debemos importar dentro de nuestro proyecto. Yo las dejo agregadas en la descripción del video. Si no, entonces descargan como tal el proyecto y lo que necesitan. ¿Listo? Dice cómo instalarlo, tenemos toda la descripción. Vamos a nuestro editor, nuestro IDE Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto web y vamos a colocarle entonces el nombre web. Listo. Vamos a trabajar igualmente en arquitectura por capas. Entonces creamos un nuevo proyecto, biblioteca de clases, web lógica, para hacer referencia a que esta capa de negocios pertenece al proyecto llamado web. Listo. Vamos acá. Vamos a agregar una nueva carpeta con el nombre entidades y vamos a agregar una nueva carpeta con el nombre clases. La base de datos que vamos a trabajar se llama BD General y solamente vamos a hacer uso de la tabla clientes, que contiene la siguiente estructura. La llave primaria es un begin, ClientID, el resto de los campos son varchar de tipo tamaño 50, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono. Esta es la estructura que hemos venido trabajando en los proyectos anteriores. Vamos entonces en nuestra clase, en nuestra carpeta clases, a crear una clase llamada class clientes. Listo. Esa va a ser nuestra carpeta dominio del proyecto. Y lo que vamos a hacer es muy simple, vamos a utilizar las propiedades para definirlo. O sea, vamos a crear instancias de la entidad para que pueda generar entonces una base de datos relacional. Definimos acá que es pública. Realizamos la asignación de las propiedades mediante encapsulación. Y lo que hacemos es lo siguiente. Definimos una variable pública, tipo, la primera es tipo long, donde definimos lnid y definimos las propiedades get y set. Listo. Realizamos el mismo proceso para los demás campos que vamos a tener en nuestra clase dominio. Tenemos entonces primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, correo. Listo. ¿Qué cambian las otras propiedades? Que son string. Listo. Vamos a cambiar entonces acá los nombres. st, primer nombre, st, segundo nombre, st, primer apellido, segundo apellido, sigue entonces dirección, st, teléfono y st, correo. Listo, ya tenemos definida nuestra clase dominio, lo único que tenemos que hacer acá. Vamos a entidades
agregar una clase. Vamos a poner exactamente el mismo nombre, clientes. Listo. Vamos a decirle que es pública. Y vamos a hacer lo siguiente. Listo. No es una clase, perdón, vamos a borrar esto. Vamos a agregar en entidades un archivo XML. Un archivo XML es un archivo, una estructura de datos en la cual yo contengo entonces los nodos y subnodos de la estructura. Es una etiqueta parecida a la de nuestro web config, muy similar a la de HTML. Por cada etiqueta de apertura hay una de cierre, solamente que esta estructura no es interpretada por el navegador como lo es HTML, el cual es interpretado y convertido ya de acuerdo entonces a un diseño específico. XML nos sirve para la transmisión de datos o el mapeo, en este caso, de nuestros datos. Creamos entonces un archivo XML al cual le ponemos el nombre clientes. Listo. Vamos a poner el nombre acá XML clientes. Vamos a ver entonces agregar. Listo. Por defecto el XML trae el siguiente encabezado, que es la versión 1.0, la única versión de XML que existe, y el tipo de codificación que es UTF-8. Vamos entonces a definir la estructura o el mapeo relacional que debemos hacer. Definimos la propiedad Hibernate, donde le decimos Hibernate Mapping, correcto. Definimos la propiedad XMLNS igual a, sabemos que tenemos unas propiedades acá, URN, y seleccionamos la que dice NHibernate Mapping 2. Vamos a ver si nos da la opción acá, si no debemos escribirla. Listo. Entonces dice URN, dos puntos, NHibernate guión mappings, mapping guión 2.2, es la versión como tal del mapeo que nos ofrece NHibernate. Cerramos acá. Listo. Es lo único que definimos en la parte de arriba. Vamos a definir entonces a continuación la etiqueta class. Una tabla como la que tenemos acá, clientes, puede ser traducido a una clase, que es lo que regularmente tendríamos en un diagrama de clases. Vamos entonces a definir acá el name y le decimos que es igual al ORM NHibernate entonces el name corresponde a la clase dominio. Entonces vamos a referenciar ORM NHibernate. Listo. Primero nos dice que el name es todo el namespace donde está ubicado. El namespace lo vemos acá en la parte de arriba. Hace referencia entonces al namespace. Vamos entonces a copiar esta información y la vamos a poner acá. Name entonces sería weblogica, web.logica.classes punto class clientes. Así ya sabe que esta es la clase dominio que él debe ir a buscar. Y le definimos dentro de las mismas comillas la DLL a la que va a pertenecer. Como esto es una biblioteca de clases y esta DLL va a ser llamada desde web, vamos a ver un momentico aquí a referencias. Listo. Vamos a ir un momento a la carpeta física del proyecto, que se llama web. Vamos a entrar a la lógica, vamos al BIM. Listo. Vamos a darle un momento acá a compilar.
solamente para que me genere esa DLL. Listo, vemos aquí la DLL que él generó, que es nuestra biblioteca de clases. Entonces le decimos que esta clase de dominio pertenece a la DLL que acabamos de ver acá. Entonces la copiamos. ¿Listo? Ese es el mismo nombre del proyecto, solamente que con la extensión .dll. Y le quitamos esto acá. ¿Listo? Es lo mismo. El nombre del proyecto, que sería la biblioteca de clases, web.logica. Y le decimos que esa clase hace referencia a una tabla llamada TV clientes. ¿Listo? Aquí estamos haciendo el mapeo de nuestra clase. Ya le dijimos que él va y busca esta clase de dominio, que tiene exactamente los mismos campos de nuestra tabla, que está en este namespace y pertenece a la DLL del proyecto de biblioteca de clases web.logica y el nombre de la tabla. ¿Listo? A continuación definimos un campo tipo ID, le decimos el nombre, name. Este name equivale al de la clase dominio, es decir, LNID. Entonces, name LNID, que es el de la clase dominio, pertenece a una columna, column, igual a, entonces, ese ID que tenemos ahí hace referencia a este ID que tenemos acá. ¿Listo? Estamos haciendo el mapeo. LNID de la clase dominio con el ID de la tabla clientes. ¿Listo? Le decimos qué tipo de dato es. Type igual a, que para nuestro caso, ese type en .NET es un int 64, porque es un tipo long en .NET, y en base de datos es un big int. Si no, entonces sería un int 32. Listo, tenemos el tipo. Cerramos acá. ID. Listo. Y dentro de la etiqueta definimos lo siguiente. Generator class igual a, y definimos la propiedad assigned. Y cerramos. ¿Listo? Incluso esto lo podemos cerrar dentro de la misma etiqueta. Vamos acá y corchete aquí. Digo, guión. Generator class assigned. No lo pongo automático. Si vamos a ver acá, este no es un campo identity. Si fuera un campo identity en la base de datos, lo pongo entonces que se genere automático. Pero como este campo yo lo agrego por pantalla, entonces es un campo asignado. Esto es para los campos que son llaves primarias. Vamos a ver cómo mapeo entonces yo un campo que no es llave primaria. Por ejemplo, primer nombre no es una llave primaria. Defino entonces lo siguiente: property, defino el name igual a, entonces en la clase dominio, ¿cómo se llama? st primer nombre. Entonces st primer nombre hace referencia a una columna. ¿Cómo se llama la columna del mapeo que estoy haciendo? Clear primer nombre. Defino entonces asimismo un tipo, le digo type igual a, acá es un varchar, en la clase dominio es un string, este tipo de dato es string. Esto el tipo de dato va con mayúscula, la variable sí va con minúscula. ¿Listo? String, y el tipo de dato acá va con mayúscula. El tamaño length, L-N-G-T-H, length, le digo, entonces acá le hace referencia a un varchar, una cadena de 50, entonces tamaño 50 y slash cierro. ¿Listo? Y asimismo vamos a generar las de segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, correo. Todos son 50.
y son string, por lo que puedo dar entonces las mismas propiedades, correcto, cambia entonces acá. En mi clase de dominio se llama segundo nombre, st primer apellido, st segundo apellido, st dirección, st teléfono, listo, y nos falta entonces acá, listo, primer nombre, segundo nombre, esta la borramos que la repetí, teléfono, correo, listo, entonces st correo, listo. Ya cambiamos entonces los campos de nuestra clase dominio, así es como se llaman en la clase dominio. Ahora vamos a cambiarlos acá. ¿Cómo se llama en la base de datos? Entonces aquí es segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono y correo. Listo, aquí ya tengo como tal el mapeo relacional de nuestra clase dominio con el archivo XML y nuestra tabla clientes. Listo. Esta es nuestra clase dominio. Vamos entonces acá a agregar una nueva clase. Y le vamos a decir agregar nueva clase CLS clientes BD. Esta es la que va a afectar nuestra base de datos. Esta es la clase dominio, este es nuestro XML y esta es la que se conecta ya a nuestra base de datos. ¿Listo? Vamos a agregar las referencias que nos las hemos agregado. Vamos a examinar DLL, NIbernate y agregamos entonces las 4 DLLs que habíamos descargado al principio. Vamos a aceptar, listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que definir acá en nuestro namespace y agregamos using NHibernate, agregamos using nhibernate.cfg, agregamos entonces using system.collection, esto es para trabajar con colecciones del SQL, y using system. Listo. Las que son como tal de las DLLs que acabamos de agregar son estas dos, las otras son para trabajar con lo que vamos a implementar en el ejercicio. Vamos a crear entonces un método constructor, pero antes de ello vamos a definir unas variables públicas. Son privadas porque solamente pertenecen a esta clase. Le decimos iSessionFactory. Ya explicamos como tal a qué hacen referencia. Vamos a crear el nombre mySessionFactory. Y otra variable iSession y el nombre mySession. ¿Listo? Creamos el método constructor clase cliente BD y le decimos lo siguiente. Tenemos nhibernate.cfg, es un método como tal de la librería, .configuration, vamos a ponerle el nombre del objeto cfg, igual a new nhibernate.cfg configuration, que nos lo permite agregar así. Listo, acá podemos quitar esto acá, lo reconoce, listo. Tenemos la configuración y le decimos que esa configuración llamada cfg se la va a añadir a la assembly, que ¿cómo se llamaría? Se llamaría acá, weblogica.dll.
Entonces este nombre se lo copiamos acá. Listo. Web lógica. ¿Por qué? Porque este es el proyecto que lo va a contener. Vamos entonces a utilizar las variables que tenemos de arriba. Decimos mySessionFactory es igual a la configuración punto. Dijimos que construye la sesión build session factory y a la variable mySession. Esto uno es para construir y el otro ya es para instanciarla y utilizarla. Decimos que esto es igual a lo que construyo acá y abra la sesión open session. Listo. Aquí estoy abriendo como tal la conexión. Primero la construyo, el build es para que él ejecute esto acá, o sea, este compilar, que se lo va a agregar aquí a la assembly web lógica. Y ya una vez esto agregado a la web lógica, construye la sesión, la llama y la utiliza, ya la abre. Esto es como tal dentro del método constructor para cada vez que yo lo llame, él haga esa inserción y trabaje entonces con esta DLL. A continuación, vamos a ir a nuestro web config y debemos configurarlo de acuerdo a lo que teníamos acá. Vamos un momento acá. Listo. Así como teníamos estas cadenas de conexión ya definidas, esto dentro del web config, utilizamos la que es de SQL, pero con una pequeña modificación. Vamos a agregar lo siguiente. Copiamos la siguiente estructura dentro de configuración. Copiamos lo siguiente. ¿Listo? Esta también es otra estructura XML, solamente que del web config. Vemos etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Este es el nodo principal, este es un subnodo y estos son nodos finales. Así es como quedaría este de acá. ¿Listo? Este es el nodo principal, este es un subnodo, otro subnodo y ya estos son los nodos finales. ¿Listo? Esta sería otra estructura HTML que llevaría estos nombres. ¿Correcto? El tipo de dato y lo que va a contener. Listo, entonces dentro del web config copiamos lo siguiente, que es parecido a lo que tenemos acá. Correcto. Tenemos primero el dialecto, que puede ser 2005 o 2008, no hay problema. Tenemos entonces el proveedor que nos da la conexión, es este mismo que tenemos acá, connection.provider, que no está agregada acá, pero hace referencia a lo del SQL, nEthernet.connection driver connection provider, y tenemos aquí sí, el SQL client driver. A continuación tenemos la propiedad, el sistema que tenemos acá, donde tenemos entonces el servidor, correcto, que sería entonces el de la base de datos, que es este de acá. Tenemos database, la base de datos o el catálogo inicial al que vamos a apuntar, correcto. Podemos definir database o inicial catálogo, no hay problema. B de general y le decimos modo integrado de seguridad igual a true, por lo que no vamos a pedir autenticación. Listo, este es como tal lo que agregamos y agregamos acá la configuración para que él llame entonces el método que contiene la DLL nHibernate, por lo que debemos ir acá al proyecto web, clic derecho en referencias, agregar, vamos a darle a examinar y vamos a seleccionar las mismas DLLs que utilizamos en la biblioteca de clases. ¿Listo? Él llama entonces este nHibernate y puede hacer uso de ellas. Ya todo lo que él haga en cuanto al mapeo relacional va a afectar ¿qué? Esta base de datos en específico. Esta base de datos y esta tabla que tenemos acá mapeada. Tenemos ya nuestro web config
vamos a ir al XML, muy importante, cuidado acá, vamos a añadir otra extensión, .hvm, ¿listo? O sea, no estamos cambiando la extensión, dejamos, es un archivo XML, pero debemos agregarle la extensión hvm adicional. Vamos a hvm, le damos que sí, listo, aquí vemos que el proyecto, el tipo de objeto aparentemente quedó inutilizable. Y vamos a corregir lo siguiente. Listo. Vamos a dar acá clientes.hvm.xml. Listo, lo dejamos de esta manera. Listo. Que ya quedó reconocido. Entonces, debe ser el nombre del objeto .hvm.xml. Esto para que él sea interpretado como un componente que va a utilizar en Hibernate para agregar a la DLL. Vamos a dar clic derecho sobre ese elemento. Vamos a decir acción de compilación. Acción de compilación, le vamos a decir recurso incrustado. Es decir, este conjunto XML que acabamos de definir, le ponemos acá copiar siempre. Entonces, recurso incrustado, copiar siempre, nombre del archivo. Recurso incrustado quiere decir que este archivo, él se lo va a agregar a la DLL que se llama web.logica.dll, que es este proyecto de biblioteca de clases, para que pueda ser llamado desde el webconfig. Le decimos acá en referencias, agregar referencia y le decimos solución. ¿Listo? Entonces vemos acá que aquí está la DLL, web.logica.dll. Entonces esta web lógica que hace referencia a la biblioteca de clases contiene a su vez este mapeo relacional que hace referencia a la tabla clientes. Entonces cuando él vaya a la base de datos B general, de acuerdo al mapeo que tenga, es decir, esta parte de acá, este mapeo está haciendo referencia a la tabla clientes. ¿Listo? Así estamos yendo. De acá a la biblioteca de clases, de la biblioteca de clases al mapeo, y el mapeo afecta a la base de datos. Listo. Está entonces aquí nuestro mapeo, la clase dominio. Tenemos entonces aquí ya la apertura de la sesión. Esta sesión está leyendo ¿qué configuración? La que tenemos acá en el webconfig. Le decimos a continuación que vamos a crear un método public string st insertar cliente, donde vamos a recibir entonces un long st.nombre string st segundo nombre st primer apellido string st segundo apellido dirección teléfono y correo. Listo. Definimos entonces dentro nuestro try y catch la excepción con el nombre x y el arroba. Ya desde el formulario la controlamos. Después de la excepción, si no se presentó ningún error, entonces retorne se realizó proceso con éxito. Listo. Vamos entonces acá a hacer lo siguiente. Ya tenemos nuestra instancia, ya tenemos el archivo hvm, lo incrustamos a la DLL de lógica, lo llamamos acá. Vamos a
hacer ya uso de él. Le decimos que va a usar using la sesión, my session, lo que acabamos de abrir, punto begin transaction, una transacción desde .NET, correcto. Vamos entonces a llamar nuestra clase dominio, es decir, clases.classClientes. Creamos un objeto de la clase clientes igual a new class clientes. Listo, aquí están dentro de la misma, dentro del mismo ambiente, entonces aquí podemos quitar esto. Quitamos aquí los paréntesis, listo, porque vamos a trabajar sobre ese objeto. Listo. Y definimos al final punto y coma. Listo. Entonces nuestra clase clientes, que es nuestra clase dominio, tiene unas propiedades que en el mapeo relacional hacen referencia a unas columnas de la tabla clientes. Por eso le decimos acá que en nuestra clase dominio va a llamar entonces las propiedades que serían LNID igual a LNID, que es lo que está llegando. ¿Listo? Se llaman igual. Este LNID es del objeto, este LNID es del parámetro del método. Son cosas diferentes. Tienen el mismo nombre, pero hacen referencia a cosas diferentes. ¿Listo? Vemos que si nos paramos aquí, este no se sombrea. Si nos paramos acá, sí se sombrea. ¿Listo? Vamos entonces con los demás campos. st primer nombre igual a st primer nombre. ¿Listo? Aquí los nombre igual para no tener confusión al momento de que vamos a asignar. Segundo nombre igual a st segundo nombre. Tenemos acá st primer apellido igual a st primer apellido. Tenemos st segundo apellido. Listo, aquí podemos copiar y pegar. St dirección igual a st dirección, st teléfono y nos falta entonces st correo igual a st correo de lo que está llegando en el parámetro. Listo, ahí ya definimos todos los atributos de nuestra clase dominio. A continuación le decimos que la sesión va a guardar este objeto, clase clientes, que en el mapeo hace referencia a nuestra tabla de clientes. Le decimos a continuación mySession.transaction.commit, es decir, que si todo salió bien, confirme la transacción y retornamos el mensaje. Vamos entonces a hacer lo mismo. Vamos a crear otro método, será para el insertar. Vamos a crear un método para modificar. Entonces st modificar cliente, modificar cliente, recibe exactamente los mismos parámetros, pero vamos a ver qué cambia acá. Ya no sería save, sino que sería update y cambia algo más. Usamos la misma transacción, pero ya no vamos a crear un objeto nuevo, porque se supone que si vamos a modificar ya existe, sino que le decimos lo siguiente. Vamos a dejar esto aparte. Le decimos la clase clientes, que es la clase dominio, va a ser un nuevo objeto de clientes, class clientes, correcto, mySession.load, o sea, él va a cargar de la sesión que ha hecho de la base de datos type of
un tipo de objeto clientes. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al mapeo, la tabla clientes se la va a asignar a la clase clientes, que es nuestra clase de dominio, y una vez asignados los datos acá de la base de datos, lo que hace es llamarlo y crear o asignarle esos datos a este objeto. ¿Listo? Pero como aquí cargaría todos, le debemos enviar el Object ID, es decir, de toda esa información que haya guardada en la tabla clientes, él debe traer uno en específico para yo poder trabajar sobre él, que sería el registro que voy a modificar. Le digo entonces que el Object ID, de acuerdo a lo que tengo acá, es LNID. Entonces yo le digo que realice un convert.toIn64 porque es un long y le envíe el parámetro que está llegando como LNID, que incluso aquí no tendría que hacer esta conversión, aquí ya viene convertido. Listo, lnid.icom. Entonces él va, de acuerdo entonces al mapeo que tiene acá, va y busca en la tabla clientes por la llave primaria, el Object ID, que sería entonces la identificación, va a cargar entonces lo que encuentre de ese registro en el objeto clientes que tiene estas propiedades. Una vez ya cargada la información de ese registro en este objeto, entonces hace uso de él directamente. Le diría del objeto clientes lo que se llame LNID, lo que se llame primer nombre, esto siempre va antecedido. Nombre del objeto, propiedad. Nombre del objeto, propiedad. Nombre del objeto, propiedad. ¿Listo? Aquí lo que estamos haciendo es una reasignación o una modificación. Estamos trabajando sobre el objeto class clientes y le estamos cambiando las propiedades. Y al final le decimos que cambie las propiedades por lo que llegue en el parámetro de modificar clientes. ¿Listo? Todo con punto y coma, que estamos propiedad por propiedad sobre algo que ya existe. Quitamos este de acá porque no vamos a modificar la llave primaria, solamente vamos a modificar primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono y correo. Entonces decimos que sobre el objeto que ya existe y que ha cargado la información de la base de datos de lo que coincida con la identificación, le va a cambiar las propiedades por lo que está llegando entonces acá en el método. Correcto. Y ese objeto se lo vuelve a enviar a la sesión, pero en modo de modificación. Y si todo salió bien, entonces confirme la transacción. Vamos a crear entonces otro método para el de eliminar. Para eliminar yo solamente necesito la identificación. Entonces le digo st eliminar cliente. De igual manera, declaro entonces un objeto de clientes donde va a cargar la información que coincida con este ID a este objeto y lo que cargue o lo que encuentre de ese objeto, entonces en la sesión lo va a eliminar. Entonces él va con este objeto, realiza el mapeo y lo que coincida en la base de datos, en la tabla clientes, con esta información, la va a eliminar o remover y que si todo salió bien, confirme la transacción. ¿Listo? Vamos a crear otro método para consultar. Para consultar, si cambia un poco, ya no es ni dataset ni tipo list, sino que entonces aquí es un iList. ¿Listo? Vamos a cambiarle el nombre aquí a consultar cliente. Listo. Va a consultar por el ID. Cambiamos entonces aquí, ya no vamos a utilizar una transacción, sino que le decimos lo siguiente. Creamos un tipo de variable iList, que sería entonces ilClientes igual a mySession
.createCriteria, criterio de consulta, y que la información va a ser de tipo de objeto clientes, que nuestra clase de dominio es la que hace todo el mapeo para atrapar y asignar los datos. Le enviamos entonces aquí el alias con el que vamos a trabajar, que en este caso lo vamos a dejar sin alias, y le decimos que la información que retorne la ponga en tipo lista. Listo, pero entonces vamos a quitar, no vamos a consultar por un específico, vamos a consultarlos todos. Y le decimos a continuación que retorne el tipo ILClientes. El tipo de datos que está esperando que le retornemos es un iList, este que acabamos de crear. Entonces acá quitamos esta parte de acá. Listo, ya estaríamos retornando todo el listado de clientes. Tenemos entonces el de eliminar, que carga un objeto en base a una información que coincida con este ID. Lo mismo para la sesión acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos el de modificar, que también carga la información de un objeto con la información ya existente que coincida con el ID, cambia las propiedades, modifica, y tenemos lo mismo para el de insertar, solamente que cambia la propiedad de .update a .save, y en el de insertar crea un nuevo objeto. En el de modificar carga un objeto ya existente, y en el de eliminar también carga un objeto ya existente. Listo, esto es todo en nuestra parte lógica. Para la parte web vamos a agregar varias cosas. Vamos a agregar primero una carpeta CSS que va a contener entonces una hoja de estilo con el nombre style. Listo, vamos acá a agregar una referencia llamada Ajax Control Toolkit para las ventanas modales. Si es primera vez que estamos viendo el video o la serie de videos que están en el canal, podemos guiarnos entonces con el video de uso de ventanas modales con el Ajax Control Toolkit. Aquí lo voy a agregar. Tenemos el CSS, debemos ir al web config, agregar entonces dentro de System Web la siguiente propiedad para que quede registrado nuestra DLL de Ajax Control Toolkit. Agregamos entonces las etiquetas page para que quede registrado el Ajax Control Toolkit. Dentro de la carpeta, la hoja de estilo, style, vamos a borrar esto y copiamos lo siguiente para el efecto de las ventanas modales. Copiamos lo siguiente, cambiamos acá, listo, con M minúscula, ok, modal pop-up background para la propiedad de la ventana modal y esta para el panel. Vamos a continuación a crear una carpeta llamada interfaces. Vamos a dar a agregar nuevo elemento, FRM clientes. Vamos a dar a agregar y primero vamos a importar nuestro archivo de hoja de estilo link. Le decimos ref, se referencia a una hoja de estilo, rel, primero rel igual a style sheet y la propiedad href para que vaya y busquen la ubicación, la hoja esta. Voy a copiar entonces una estructura que hemos venido trabajando en videos anteriores, la cual es la siguiente. Tenemos, vamos a ir resumiendo por acá, listo. Primero, una tabla general con dos columnas para la identificación, una que agrupa dos columnas donde tenemos el botón de consultar, el botón nuevo, el script manager para que se registre el script durante la ejecución. Tenemos a continuación
otra fila que agrupa dos más, donde está contenido un grid view llamado GW datos. Esto en la personalización del grid view la tenemos en videos anteriores. Esta es para la representación de datos. Y estamos trabajando con el evento onRowCommand. Esto, que vamos a generar todos los eventos que posiblemente, como solamente copiamos código, en cuanto a diseño, todos están vacíos. Botón consultar, botón nuevo, el grid view. Tenemos entonces las columnas personalizadas. Tenemos acá la identificación. Vamos a ver cómo se llama en nuestra clase de dominio. Se llama LNID. Entonces así mismo se deben llamar en nuestro diseño. LNID, ST primer nombre. Listo. Esta estructura es del proyecto pasado, entonces estamos cambiando aquí solamente la instancia de los campos. Esto es solamente la construcción de nuestra interfaz, todavía no hemos llamado nada el NHibernate. ST correo. Estos están en celdas normales. Y tenemos entonces acá dos celdas más que trabajan con controles web, por eso están contenidos dentro de un item template. Este data field es del origen de datos. El origen de datos va a estar contenido en la clase dominio con estos mismos nombres. Tenemos entonces otra fila donde tenemos nuestros paneles. El de adicionar, que tiene una tabla con 4 filas que tenemos encabezados, campos, todos con la interfaz ADD. Tenemos otras 2 filas, encabezados, campos, y una fila que agrupa 4 columnas, donde tenemos el botón de adicionar y tenemos el botón de cancelar, ambos de la interfaz de adicionar. Estamos acá, dice que todavía no reconoció el Ajax Moda Popol Extender. Tenemos aquí configurado el botón que lo activa, el ID de la ventana modal, el estilo que le estamos aplicando, quién confirma y cierra, el evento del botón que confirma, quién cancela y cierra, y el evento del botón que cancela, y lo que vamos a mostrar a través de ventana modal. Asimismo tenemos un panel de modificar, ambos están en la propiedad Style Display None para que estén ocultos, donde tenemos una tabla con la misma estructura del anterior, 4 filas, encabezados y campos, 2 filas aquí, encabezados y campos, y una fila de 4 que agrupa 4 columnas, donde tenemos el de modificar y el de cancelar. ¿Listo? Tenemos un label para esta ventana modal, puesto que esta se abre desde el evento del row command y no desde el evento del botón. Tenemos aquí el target control ID, el estilo que estamos aplicando, el botón que confirma, el evento, el botón que cancela, su evento y el panel que vamos a mostrar a través de ventana modal. Esta es la estructura como tal que obtenemos. Acá tenemos que estos dos image button no han reconocido, puesto que ellos están llamando una carpeta de imágenes. Entonces vamos a crearla, agregar nueva carpeta, imágenes. Vamos a ir a nuestro escritorio, acá tenemos 2 imágenes, vamos a copiar físicamente dentro del proyecto, projects, se llama web, vamos a la carpeta física que es imágenes, listo. Y de nuestro proyecto le damos a mostrar todos los archivos, seleccionamos las 2 imágenes que ya deben aparecer y las incluimos dentro del proyecto. Cuando vamos a la parte de diseño ya debe reconocer entonces las imágenes. Listo, vamos a cerrar un momento el formulario de clientes para que nos reconozca entonces nuestras ventanas modales. Vamos a ir a ver si ya reconoció como tal la DLL. Listo, vemos que ya está sin error. Ok, todo lo sigue marcando. Vamos un momento a ver acá en Compact para visualizar la ventana modal. Esta es nuestra ventana modal.
Para ocultarla simplemente cambiamos la propiedad none. Listo, entonces ya tenemos nuestra interfaz. Si damos F7, acá tenemos el evento de tanto el row command como el botón consultar, el de adicionar y el de modificar. Vamos a empezar con el de adicionar. Vamos a decirle lo siguiente. Tenemos un try, tenemos nuestro catch, tenemos acá entonces la excepción X y mostramos nuestros mensajes a través de JavaScript, que no lo permite el response.write. Entonces definimos aquí la etiqueta script, le definimos el tipo language, que es tipo Java script, y definimos la etiqueta de cierre script. A continuación definimos entonces el parent.alert punto y coma, y definimos las comillas simples de lo que queremos mostrar, que para nuestro caso sería el mensaje de la excepción x.message. Listo. Vamos a copiar esta misma estructura para el de modificar y para el evento de consultar y el row command del grid view. Listo. Vamos al de adicionar. Listo. Decimos lógica, que es nuestra biblioteca de clases, class cliente bd, el objeto. Listo. Este b es el que contiene los métodos. Listo. Y le decimos que vamos a declarar un string st mensaje que va a ser igual a lo que retorne el objeto clientes base de datos en su método st insertar cliente, que si se corre todo sin problemas va a retornar se realizó proceso con éxito. Le enviamos entonces el primer campo convert.twin64 porque sería un long, y le enviamos txt identificación add.test. Definimos el otro campo txt primer nombre add.test, txt segundo nombre add.test, son todos de la interfaz de adicionar, no nos vamos a confundir con los de mod. Segundo nombre add, txt segundo apellido add, segundo nombre. Listo, aquí nos confundimos, este es txt primer apellido. Listo, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, txt dirección add, txt teléfono y txt correo. Listo. Esto es lo único que le enviamos, le asignamos acá y le decimos que, así como estamos mostrando a través de JavaScript las excepciones, vamos a mostrar también el mensaje de confirmación. Lo único que cambiaría aquí es que iría st mensaje. Listo. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a realizar entonces esto mismo dentro de el de modificar. Listo. Simplemente que acá el método ya no se llama st insertar cliente, sino st modificar cliente. Ya no es este textbox, sino que es un label, puesto que la llave primaria no es modificable. Y le cambiamos entonces el prefijo acá, ya no son add, sino todos son de la interfaz mod. Lo mismo acá. Listo, y que muestre el mensaje. Vamos a agregar entonces acá unas líneas de que después de que muestre el mensaje, perdón, aquí lo copié donde no era. Este es el de modificar. Listo.
Listo. Le decimos que después de modificar, entonces consulte o ejecute el evento clic del botón consultar. Entonces le decimos del botón consultar genere un nuevo evento. Event ARGS. Listo. Que consulte nuevamente y la ventana modal de modificar la oculte. De lo contrario, si por acá se presenta una excepción, entonces la ventana modal la va a mostrar. Listo. Vamos a agregar entonces estas mismas líneas al de adicionar. Vamos a ir a adicionar. Listo. Que consulte, que tan pronto como termine entonces la ventana modal de adicionar la oculte. De lo contrario, entonces la ventana modal de adicionar la va a mostrar. Listo. El botón de cancelar de la pantalla adicional lo que hace es que la ventana modal de adicionar la oculta. Y lo que hace la de modificar es ocultar la ventana modal de el de modificar. Punto gil. Listo. Vamos a ver el de consultar, que es el que cambia ya un poco. Llamamos también nuevamente nuestra lógica y le decimos lo siguiente. Le decimos gridView.dataSource va a ser igual a lo que retorne el objeto clientesBD.consultarCliente. ¿Listo? Y le decimos que gbwdatos.databind para que acepte los cambios. Databind. Listo. Eso es como tal nuestra consulta. No vamos a agregarle nada más. Vamos entonces ahora con nuestro row command, que es el que de pronto sí tiene algo más de código. Primero vamos a atrapar el índice de la fila que se ejecutó, que para eso es el command argument. e.command_argument. Esto viene entonces en texto, lo convertimos a entero, convert.twin32. Aquí está, listo. Punto y coma. Ya el índice, ya sé de qué fila se presionó, tengo que identificar ahora cuál fue el botón a través del command name. Entonces tenemos el command name de modificar, así es como se llama aquí, y tenemos, vamos a agregar un else if, porque puede ser que no se haya presionado el de modificar, sino el de eliminar. Vamos entonces acá, un igual igual, listo. Si se ejecutó aquí sin problema, listo. Vamos entonces primero con el de eliminar, que es más corto. Vamos a crear acá entonces nuestra lógica. Y acá le decimos que él va a mostrar un mensaje de confirmación, tal cual como lo tenemos acá. Listo, vamos a llamar esto mismo. Correcto. Y que va a ser igual al mensaje que retorne, pero el método st eliminar cliente, que solamente recibe un campo. Listo. Elimina, muestra el mensaje y ejecuta el botón de consulta para que refresque el GridView. Solamente aquí ya no vamos a enviar txt identificación.test, sino que vamos a enviar lo siguiente. Vamos a copiar en el command name de modificar lo siguiente. Listo. Y copiamos esta línea de aquí, que es el label del GridView de la fila correspondiente. Es lo que vamos a enviar. Aquí en el command name del modificar solamente estamos asignando lo que está en el GridView a los controles de la interfaz modificar. Listo, no estamos haciendo nada más.
estamos diciendo que el grid view, cuando es un control web como lo que tenemos acá, que sería el label con la identificación, le decimos que va a buscar en el grid view, en las filas, pero ¿en cuál de todas? Entonces en el índice, que fue donde se presiona el botón, va a buscar un control con el identificador label code ID, que sería este de acá, y va a obtener su información y se la va a asignar al label code ID. Esto cuando es un control web dentro de un grid view. Cuando es una celda normal, simplemente le decimos que vaya y busque las filas en cuál, en el índice. La celda arranca desde la 0, 1, 2. Entonces, esta sería la celda 0. Esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y así sucesivamente. Entonces, esta es la segunda celda, que sería la 1, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde primer nombre hasta correo, porque están en celdas común y corriente. Y que tan pronto asigne los datos, entonces despliegue la ventana modal con la parte de modificar, que sería la ventana modal. Listo, ya tenemos todo instanciado y referenciado desde nuestro formulario web. Lo único que hemos hecho es invocar los métodos y enviar los parámetros. La lógica como tal de nuestro proyecto está en class clientes BD. Vamos a poner un punto de interrupción en cada uno. Acá también. Acá y acá. Listo. Vamos a limpiar la solución. Vamos a compilarla. Voy entonces acá, web, le digo que es el proyecto de inicio. El formulario clientes es la página principal. Y vamos a ejecutarlo. Esto vamos a ver. Listo. Vamos a darle nuevo. Tengo mi ventana modal. Vamos a revisar primero si no hay datos en la tabla clientes. Listo, está vacía. Entonces vamos a agregar aquí 1, 2, 3. Vamos a agregar acá. Y el correo. Listo, vamos a dar en guardar. Por ahí que tuvimos un error. Vamos a verlo. Entonces, cuando él esté aquí en el botón de adicionar, vamos un momento a la de clientes. No, clientes está de acá. Clientes BD es esta. Listo, vamos a ver qué pasó aquí con la instancia. Vamos a guardar. Listo. Configuration, web lógica. Listo, vamos a ver qué pasó. Nos dice que, vamos a ver, pasó algo con el get de primer apellido, segundo nombre. Listo, vamos a revisarlo. Vamos acá. Tenemos acá el long. Y debemos agregar lo siguiente. Vamos a agregar acá la propiedad virtual para que puedan ser mapeadas. Vamos acá, virtual, esto es para todos, entonces vamos a copiar y pegar. Listo, vamos entonces a limpiar, a compilar. Vamos a nuestro formulario y ejecutamos. Nuevo, identificación, no hay segundo nombre. Vamos a ver en guardar, listo, vamos a ver acá. Listo, ya sin problema, ese error que teníamos, la propiedad virtual que la debemos definir. Listo. Instancio la clase, abrió la conexión sin problema. Llamo al método insertar. Llego acá a insertar cliente. Empiezo la transacción. Defino las propiedades del objeto, que las vemos. Le dijo .save para que guardara ese objeto. Confirmo la transacción, no se presentó error.
retorno si realizó proceso con éxito, lo muestra por pantalla, consulta, asigna la consulta, se le asigna al grid view, oculta la ventana modal y vamos a ver por pantalla si se realizó proceso con éxito y tenemos nuestra consulta con NHibernate. Tenemos el botón nuevo y el botón consultar. ¿Listo? Vamos entonces a probar ahora el de editar y eliminar. Vamos a darle editar. Viene la nueva conexión. ¿Listo? Aquí llego entonces al evento del row command. Botón modificar. Asigno los datos. Abrió la ventana modal. ¿Listo? Esto es por lo que no hay datos. Vamos a modificar el teléfono a 456. Vamos a poner acá calle 46 número 2. Vamos a darle guardar. Listo. El instancio acá. Ese es el botón modificar. Envío los datos de la interfaz modificar. Aquí estamos en el método. Carga el objeto a partir del ID 123. Listo, vamos a ver qué pasó. Dice que no se puede cargar el archivo Castle Core. Listo. Vamos a buscarlo entonces un momento. Estamos diciendo que voy a buscar en clientes mysession.load type of class clientes. Listo, vamos a revisarlo. Vamos a cambiar un momento aquí de este LNID, lo que le espera en la base de datos. Vamos a ponerlo convert to in64 para no tener problemas de pronto al momento de la conversión. Y vamos a hacer el mismo cambio acá en el de eliminar. Que el tipo de dato como tal acá es long, pero la conversión debe ser en 64. Vamos a limpiar la solución, compilamos, ejecutamos, consultar, F5, modificar, vamos a F5, listo. Vamos a modificar 4, 5, 6, primero para ver, vamos a darle guardar. Listo, nos sigue marcando error. Vamos a revisar entonces un momento la DLL, que es la que nos está molestando. Vamos entonces a realizar lo siguiente. Vamos a remover las DLLs, lo mismo que en el proyecto web, las de Log4net, Lazy Collections y NHibernate. Vamos entonces a las descargas. Esto nos dice requeridas solamente estas dos. Entonces vamos a actualizar un momento acá. Listo, nos dicen requeridas esas dos, solamente vamos a utilizar esas dos. Entonces en Hibernate, lo que sería entonces Castle Dynamic Proxy y Log4net se irían. Listo, solamente quedan estas dos, las cuales entonces vamos a agregarlas como referencia. Vamos a darle examinar, solamente estas dos. Y lo mismo acá. Esas dos DLLs ya actualizadas incluyen el Castle Core, que era lo que teníamos anteriormente. Vamos a descomentar acá un momento. Listo. Vamos a limpiar la solución. Compilamos. Vamos al formulario. Listo, vamos a ver un momento acá. Aquí hay datos, entonces F5. Listo. Vamos acá. Vamos a ejecutarlo. Que lo estoy ejecutando por Explorer. Vamos a cambiarlo. Dejémoslo en Opera. Que era en el que estaba. Listo. Vamos a consultar. F5. F5. Listo. Vamos a darle aquí en modificar. De cargar los datos, correcto. Esto aquí es espacio. Volamos esto. Vamos aquí para que no aparezca eso. Segundo nombre. Vamos a cambiarle aquí a 456.
y aquí pongámosle número 2. Vamos a darle guardar, F5. Listo, aquí entonces va a cargar los datos de un objeto ya existente. Listo. Si vamos acá, vemos aquí que tenemos el ID, el correo, la dirección, correcto, del registro que acabamos de seleccionar. Él cargó entonces esos datos en este objeto y lo que hacemos es actualizar las propiedades por los nuevos datos. Modifique el objeto, confirme la transacción, no se presentó error, retornó se realizó proceso con éxito, consulta, F5, aquí vuelve a listarlos, se realizó proceso con éxito, listo, vemos entonces que la dirección cambió, el segundo nombre también y el teléfono también. Vamos a probar el de eliminar, listo, estableció la conexión, instanció el objeto, le asignó el objeto con los registros que coincidan con el 1, 2, 3, lo elimina, confirma la transacción, ejecuta nuevamente la consulta, dice se realizó proceso con éxito y ya no tenemos nada. Si vamos a consultar por base de datos, vemos que lo eliminó. De esta manera estamos ya realizando nuestro CRUD con NHibernate, teniendo en cuenta entonces que el XML que construyamos es el mapeo como tal de nuestra entidad, en este caso la tabla de clientes, donde tenemos las columnas y los campos de la clase dominio, que es la que nos sirve como puente, que es esta de acá, y la clase donde llamamos la conexión y le decimos entonces que le añada ese mapeo relacional a la DLL de WebLógica de este proyecto de biblioteca de clases, que a su vez es referenciado acá en el proyecto web. Establece la conexión, trabaja entonces sobre la sesión que él acaba de construir, abre una transacción o la inicia, crea un objeto clientes, guarda el objeto, lo replica entonces a través del mapeo en la tabla clientes. En el caso de modificarlo, entonces no crea un nuevo objeto, sino que le asigna uno ya existente que coincida con esta identificación, realiza un update, para eliminar realiza un delete y para la consulta utilizamos el iList para listar todos los clientes que coincidan y me lo retorna en una lista. La cadena de conexión y la configuración va desde nuestro webconfig, donde tenemos el dialecto, el proveedor que vamos a utilizar, que es SQL, Client Driver, que puede entonces variar dependiendo si es Oracle, MySQL, entre otros. Las propiedades, que estas ya son como tal específicas de SQL, servidor, aquí puede ser, este es el Initial Catalog o el Database, que es la base de datos a la que él apunta, modo integrado de seguridad, y no es más. Tenemos entonces acá solamente dos DLLs, SQL Actions, NHibernate, tanto en el proyecto web como en la biblioteca de clases. Y desde nuestra interfaz lo único que hacemos es invocar la clase de conexión, la clase clientes BD, que es la que realiza toda la parte de la capa de negocios, y de esta manera realizamos un CRUD a través de NHibernate. Eso es todo como tal en este proyecto. Y en caso de que queramos trabajar con otros motores de base de datos, debemos tener en cuenta solamente las configuraciones de los templates. Si es con MySQL, Firebird, MySQL, Oracle, ya depende como tal del enfoque que queramos dar.